Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y también presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días al auditorio. Oye, pues te pido que compartas con el auditorio tu reflexión sobre a dónde vamos con esta incertidumbre en materia comercial que se nos ha planteado en los últimos días. Pues mira, yo creo que es un tema que es sobre el futuro de México y que son acciones que debemos de tomar de inmediato. De hecho, pues en las reflexiones habría que hacer una referencia que pues hoy vivimos tiempos muy complicados en algunos casos, y esto es mundial. Hay un concepto que generó precisamente Zygmunt Bauman que se llama tiempos líquidos, que representa pues vivir en una época de incertidumbre, y es de hecho hay democracia líquida, acciones líquidas, y de lo que es el Estado, ciudad, el Estado, gobierno, el Estado-nación, ha ido cambiando los conceptos de tránsito de una modernidad que era sólida, estable y repetitiva, pues a una líquida, flexible y realmente volátil. Esto ha generado pues decisiones como los cambios en los diferentes gobiernos de los países y actitudes que uno incluso no se imagina. Esto es lo que sucedió en Estados Unidos, y esto genera un cambio de actitudes frente a los acuerdos, y uno de los acuerdos importantes que Estados Unidos tiene con Norteamérica y en la estructura del mundo es precisamente un libre comercio. Entonces se busca un concepto diferente que es el proteccionismo, y creo que esta situación genera un cambio también en las decisiones de política económica en términos de relaciones del Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos firmado hace 22 años. Y esto hace que toda la estructura política y la estructura de negociaciones de nuestro país tiene que cambiar. Esto es prevenir, ver hacia adelante y cambiar los parámetros y las estructuras que nos han ido guiando por mucho tiempo, Leonardo. Y esta situación nos obliga a reflexionar varios aspectos. Fíjate que la relación con Estados Unidos desde hace 100 años, en tiempo de don Porfirio, que ya pasó el tiempo, pues era de una relación del 72% de nuestras relaciones comerciales, 72%. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, después de los cambios del proceso que hubo de lo que fue la política estabilizadora del país, tratamos de reducir un poco la dependencia, pero luego con el Tratado de Libre Comercio se incrementó en 83% con Estados Unidos. Pero eso muestra que somos unas relaciones necesarias, vitales, que son difíciles, porque yo siempre digo es como una relación siamesa, siempre hay un siamés grande, es necesario, pero a veces incómodo, ¿no? Y la historia nos ha dado esta demostración de las relaciones con Estados Unidos. Muy bien dicho, ¿sí? Es necesario, pero a veces dices, ¿qué hago con ¿no? Pues sí, es incómodo, pero es una relación necesaria. En el caso de la dependencia, tenemos dependencia de tratados, y muchas veces hace uno proyectos que a largo plazo se da uno cuenta cuáles errores se cometieron. Uno de los ventajas que tuvo la apertura del Tratado de Libre Comercio era que facilitó más la ya permanente relación que tenemos con Estados Unidos. Lo hizo más viable. No es que se inició la relación con Estados Unidos hace 22 años, ha sido toda la historia. Claro. Hay que entender esa proyección, lo que hace que el tratado lo facilita en determinadas áreas. Cuando se hace un tratado, pues se ve a largo plazo. Nosotros veíamos, y yo lo sugerí muchas veces, que tenía que haber en paralelo del tratado una política de desarrollo industrial integral, con cadenas productivas, con cadenas de valor, que nos permitiera, precisamente en caso de cualquier razón, tener cierta flexibilidad con las negociaciones con un tratado de este tipo. Y nunca se hizo una política industrial, porque los paradigmas cambiaron, efectivamente, se cambiaron, y eso hace que precisamente que nosotros hoy pues nos encontramos un poco comprimidos en la situación de que si no se facilita la relación de comercial con Estados Unidos, pues entonces nos puede poner en condiciones más complicadas. Pero la gente tiene que entender que la parte comercial es una
la parte más importante en muchos aspectos es nuestra relación integral, las fronteras. Hay que considerar que tenemos una relación aérea, de turismo, de intercambio tecnológico, tenemos estudiantes de un lado del otro, tenemos una situación extremadamente compleja que es mucho más importante, tenemos tratados en muchos sentidos, pero nosotros hemos sido aliados de los Estados Unidos, siempre en las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, en todo lo que es todo lo que representa desde hace muchísimos años el ir combinado con ellos. ¿Qué sucede ahora? Pues es un impacto, ¿no? O sea, cuando alguien, después de que tienes esta relación y tienes una necesidad mutua, dice, te quiere, digamos, cercenar esta relación, como el caso de lo que está sucediendo. Entonces esto genera, pues, temor y un poco de miedo. Y entonces dice, bueno, ¿y qué van a pasar con los tratados? Yo creo que el primer punto es que se van a tener que revisar, y hoy Telecan han dicho que siempre habría que revisarlo, desde un punto de vista de tratar de modernizar y llevarlo a una segunda y tercera generación. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es de primera generación. Entonces es mercado, principalmente transporte, etcétera, pero no inversiones, no está relacionado a toda la parte de tecnología, los derechos de autor, todo esto no está generado. Nosotros que hemos estado negociando tantos años estas cosas en el Pacífico, del área de la cuenca del Pacífico, sabemos lo que significa. Luego viene la presencia de la posibilidad de hacer el TPP, que está muy conocido ahora, ¿no? Como un tratado de otra generación, incluyendo a otros países. Bueno, pues esto, propiamente con ese proyecto proteccionista que tiene ahorita Estados Unidos, lo sacan y tiene además un contenido político para el nuevo gobierno republicano en contra del gobierno demócrata. Entonces, el TPP no va. Y yo creo que aquí muy importante es que si el Senado de nuestra República piensa que esto tiene que aprobarse, yo diría que es totalmente fuera de lugar, porque el pivote del tratado del TPP es Estados Unidos y tiene una política de funcionalidad hacia el futuro relacionado con una división con China. Pero China reacciona ahora y reacciona con la Asociación Económica Integral Regional, donde incorpora a la India. Y dice, bueno, si Estados Unidos dice que no al TPP, yo me voy con el proyecto de integración más ambicioso que tiene en el Pacífico, pero no incorpora América Latina, que ya lo estableció, y ese es uno de los cambios importantes. De tal manera que hay un juego político muy importante en el mundo, y en ese sentido, Leonardo, México necesita tener varios aspectos de estructura de negociación. Lo primero, hay que negociar con Estados Unidos. Entonces hay que crear un grupo, como creo que debe existirlo ya en el gobierno, con toda la gente experta, tanto de empresarios, académicos y gentes que conocen, es que debe haber precisamente, y no deben ser los mismos que negociaron la vez pasada, por supuesto que no, porque demostraríamos mucha debilidad mandar a los que tendrían que corregir los platos rotos. No, tiene que ser gente nueva, gente muy capaz, que claro, puede ser apoyado por los que lo hicieron, de los anteriores, que tendrían esa experiencia, cómo armaron las negociaciones, pero no llevarlos a la negociación nunca, porque necesitamos gente nueva en presentación. Yo estaría ya ahorita haciendo un proceso de emisarios, de amigos de México, y explicando qué es lo que está sucediendo en México con todos los países. A mí algo que me llamó mucho la atención, no sé si a ti también, fue de que después de tantos insultos y condiciones que pasó con la campaña política en Estados Unidos, no hubo ni un país, en el caso además fue Evo Morales que dijo, no, el muro no debe ser, y hace poco el Papa lo acaba de decir, pero nuestros amigos del mundo, yo pregunto, ¿de dónde están? Me sorprendió brutalmente y me sentí profundamente solo. Se lo preguntaba a la canciller, oiga, pues muy pocos países han levantado el dedo diciendo, a ver, es intolerable la forma en que se refieren a México. No lo han hecho. No lo han hecho. Nosotros teníamos una política exterior, digamos, de vinculaciones, de grupos,
Y algo muy importante que las personas, digamos, a veces no identifican bien, la relación de política económica, social de un país de relaciones exteriores es la cobertura para las relaciones comerciales. Uh-huh. O sea, tú tienes esa vinculación, no están separadas. Toda la política exterior de México está ligada a la política económica. Esto siempre sucede en todos los países y esto debe ser. No hay una dicotomía, una diferencia entre esto. Entonces, la política exterior es una política de apoyo. Las organizaciones internacionales deben ser de apoyo. Y no estoy hablando nada más de la parte de gobierno. Estoy hablando de muchísimas instituciones privadas, muchísimas fundaciones, muchísimas academias, universidades, etcétera. México tiene amigos en todo el mundo, sí, y a veces me pregunto dónde quedaron ante esa circunstancia. Por lo tanto, tenemos que tener una política de desarrollo y de conexiones diferente a partir de ahora. Ya. Pues sí, es muy interesante lo que planteas y muy claro lo que dices. Oye, ojalá la semana próxima, además de, por supuesto, la reflexión sobre el futuro, también compartas con el auditorio tu experiencia japonesa. Estoy muy, digamos, sorprendido de ver cómo los Estados Unidos, o Trump concretamente, ha tratado el tema Japón. Al primero que recibió fue al primer ministro. Lo recibió de forma irregular porque no fue, digamos, una visita ya de carácter oficial. Lo hizo, por supuesto, en la Torre Trump, y esto ha generado un montón de inquietudes. Pero el hecho de que se salga del TPP, pues para Japón es un mensaje, creo yo, ominoso, porque bueno, pues finalmente, si para alguien supone una amenaza el ascenso en todos los niveles, de poder naval, poder militar, poder comercial, económico y también hegemonía, el ascenso de China es para Japón. Entonces, no sé en qué situación lo deja esta nueva concepción de Trump. Recordamos que los Estados Unidos en los últimos años, Julio, dijo que había que rebalancear, digamos, la gran situación estratégica del planeta, y que los Estados Unidos se tenía que volcar más hacia el Pacífico. Tradicionalmente Estados Unidos es una potencia global, pero en el Atlántico había tenido su principal prioridad. Yo no sé si ahora esto cambia completamente el mapa y subrayo cómo impacta esto a Japón. Ojalá la semana próxima podamos platicar, aunque sea un breve comentario sobre eso. Pero por supuesto, porque yo creo que la estructura, digamos, de poder hegemónico y sobre todo militar de el Asia-Pacífico de Estados Unidos tiene ahora que contribuir contra el equilibrio chino, la presencia de Japón, y eso representa cambiar todas unas estructuras que ahora ya puede hacer Japón de tener su propio ejército, pero va a tener que financiarlo, y el financiarlo representa un desajuste económico, y eso requiere un acuerdo con Estados Unidos. El tema es extremadamente importante, porque todo esto no es que se ajusten las fichas, sino es que se vuelve a reconstruir el equilibrio mundial. Sí, todo un tema. Julio, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Todo un gran asunto, imagínense Japón armándose, diciendo, bueno, pues Estados Unidos fue de aquí, yo me empiezo a armar y empieza un nuevo equilibrio en aquella zona que tradicionalmente, gracias a la intervención norteamericana, pues mantenía un equilibrio, ¿no? Y una China que decía, no, yo quiero un ascenso pacífico no solo del Océano Pacífico, sino tranquilo. Si un Japón empieza a ver o a sentirse amenazado por esa proyección china y los Estados Unidos dejan de tener, pienso en Japón, pienso en Corea, pienso en todos esos países, Filipinas, obviamente Japón por la importancia que tiene, pesa mucho más en el análisis, pero sí, un cambio de tablero absoluto el que nos trae este señor Trump en todo el planeta. Vamos a ver qué se le ocurre de aquí al 20 de enero. Y vamos a ver cómo se desarrolla su presidencia. Que Dios nos agarre con